¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles lo que para mí hoy es el mejor sellarroscas que hay en el mercado. Sirve para unir y sellar perfectamente roscas de polipropileno y también roscas mixtas. Roscas mixtas me refiero a cuando utilizamos una de polipropileno y una de bronce, o una de polipropileno y una galvanizada, y así. En esa situación, al utilizar alguna que otra unión mixta, es aconsejable utilizar también como aporte unas hebras de cáñamo. Yo cáñamo no uso, uso teflón. Pero créanme que para lo que es unir polipropileno roscado es buenísimo. Yo sostengo la teoría que hoy en día cualquier persona que sabe trabajar prolijo puede desarrollar una muy buena instalación. Créanme que el sellador es muy bueno. La única contra que tiene, que por ahí se adhiere mucho a las manos, yo lo trabajo con el dedo, poniéndolo siempre en la rosca macho. Siempre que vayan a hacer una unión, recuerden que el sellarroscas que utilicen, sea este u otro, va sobre la rosca macho. Mucha gente, y es un error que cometen, ponen sellador en la rosca hembra. ¿Qué pasa? Cuando ingresa el tubo macho, apretando, la lleva toda esa cantidad de pegamento hasta el fondo, reduciendo el paso de agua, o el paso de fluido, o el paso de gas, o lo que esté circulando por esa instalación. Este producto yo lo utilizo hace muchos años. Este es el grande. Me hubiese gustado tener el packaging y mostrarlo nuevo, pero bueno, viene en una cajita. A veces trae una espatulita para las personas que por ahí no quieren mancharse el dedo. Bueno, utilizan esa espátula. También viene con una crema que ellos llaman crema guante, que se utiliza antes de usar el producto. Uno se lo frota en las manos y después sale con mayor facilidad el producto que quede adherido a nuestras manos. A mí la verdad esa crema no me dio resultado. La única manera efectiva que encontré de limpiarme el sellarroscas es con nafta. Verdaderamente como producto es muy bueno. Tiene eso que por ahí a lo mejor es un poco sucio, pero ya trabajándolo con cierta maestría se reduce al mínimo el, lo que se pueda ensuciar uno. El riesgo de ensuciarse sería la frase. Tano, ya estás cansado a esta hora. ¿Por qué haces video cansado? Cuando en cierta maestría se puede llegar a trabajar muy bien. También hay que tener en cuenta que una cosa es hacer una rosca, sellar una rosca, y otra cosa es cuando estamos en una obra y por ahí sellamos 100 roscas o 120 roscas. Hablando de eso, este es el grande y está calculado para más de 100 uniones, pero está calculado en un diámetro de media. Obviamente en la obra hay de 3/4, de 1 pulgada, de media, de 2 pulgadas, nada. Hay que, como dije, poner una porción del producto girándolo en sentido horario en la rosca macho. No cometan el error de llenar la rosca hembra de sellarroscas, porque lo único que logran es que cuando entra el tubo macho se produzca el efecto embudo. Y bueno, nada, para mí es el mejor producto para sellar que hay hoy en día. Yo lo utilizo incluso cuando no corresponde. Sí, lo utilizo cuando no corresponde, como para hacer, por ejemplo, una junta de una sopapa de descarga de una bacha, para pegar, por ejemplo, un sifón a la sopapa de descarga. Le pongo un poquito de sellarroscas hidroteres y luego aprieto la abrazadera. La verdad el producto es muy noble, verdaderamente noble. Como dije, recuerden siempre
hacer una rosca, una buena rosca, que el corte del tubo sea recto, siempre límpienlo en lo posible y bueno, nada, cuando unan, ajusten con un torque que no sea elevado porque tampoco es que lleva mucho apriete. Y les quería hablar de las uniones mixtas. Cuando tengan una unión mixta, capaz que ya lo dije, lo vuelvo a repetir, utilicen sellador con teflón. También, a veces, cuando la unión supera la pulgada, o asimismo también la de pulgada, le suelo poner unas vueltas de teflón y sellar roscas. Pero nada, quería dejarles esto para que lo vean. Me hubiese encantado mostrárselo antes de usarlo, mostrarles con la cajita, todo como viene, y hacer un video cheto, como dicen los pibes. Pero bueno, lo importante es la información. Utilicen Hydro 3. Les mando un saludo, espero les guste el contenido y nada, buenas noches.